Buenas noches a todos. Mi nombre es Marcos y le escribo desde Puebla, México. Lo que voy a contarles esta noche es algo que jamás pensé que compartiría con nadie, principalmente porque durante años traté de convencerme a mí mismo de que todo había sido producto de mi imaginación. Pero después de tantos años cargando con este secreto, necesito sacarlo de mi pecho. Necesito que alguien más lo sepa. Todo comenzó hace aproximadamente 15 años, cuando yo tenía 23. En ese tiempo vivía solo en una casita pequeña que había heredado de mi abuela, en las afueras de Cholula. Era un lugar tranquilo, rodeado de milpas y con muy pocos vecinos. La casa más cercana estaba a unos 200 metros de distancia. Yo trabajaba como ayudante de mecánica en un taller del centro de Puebla, por lo que salía muy temprano y regresaba entrada la noche. La soledad no me molestaba, de hecho, la disfrutaba, pero todo cambió cuando decidí adoptar un perro. Lo encontré en una tarde lluviosa de septiembre, tirado junto a la carretera, empapado y temblando. Era un cachorro mestizo, flaco como un alambre, con pelaje negro azabache y unas orejas caídas que le daban un aspecto tierno y vulnerable. No lo pensé dos veces. Lo envolví en mi chamarra, lo subí a mi camioneta y lo llevé a casa. Lo llamé Sombra, porque parecía fundirse con la oscuridad cuando caía la noche. Los primeros meses fueron maravillosos. Sombra creció rápido. Se convirtió en un perro grande, fuerte y extraordinariamente inteligente. A veces me asustaba la forma en que parecía entenderme. No solo obedecía órdenes básicas, sino que anticipaba mis movimientos, mis estados de ánimo. Cuando llegaba cansado del trabajo, ya tenía sus juguetes guardados. Cuando me sentía triste, se acercaba y apoyaba su cabeza en mis piernas, sin que yo tuviera que llamarlo. Mi tía Esperanza, que venía a visitarme cada 15 días, siempre me decía lo mismo. Ten cuidado, Marcos. Ese perro es demasiado listo. Los perros que entienden tanto no son normales. Mi abuela solía decir que algunos animales son almas en pena, espíritus que quedaron atrapados en este mundo. Yo me reía de sus supersticiones. Sombra era solo un perro muy inteligente, nada más, o eso quería creer. Todo se desmoronó una madrugada de diciembre. Debían ser como las 3 de la mañana cuando me desperté con una sed terrible. Me levanté medio dormido y caminé hacia la cocina. La casa estaba completamente en silencio. Sombra dormía en su colchón junto a la estufa, como siempre. Serví agua en un vaso y me quedé mirando por la ventana hacia el patio trasero. La luna llena iluminaba todo con esa luz plateada tan característica del invierno. Fue entonces cuando escuché algo que me heló la sangre. Una voz. No era la voz de un perro ladrando o gimiendo. Era una voz humana, una voz masculina, ronca y cansada que provenía de la sala. Ya viene, Dijo la voz. apúrate. Me quedé paralizado junto a la ventana. El vaso comenzó a temblar en mi mano. Lentamente, muy lentamente, me asomé hacia la sala. Sombra ya no estaba en su colchón. Estaba sentado en medio de la sala, en la oscuridad, mirando hacia la puerta principal. Y junto a él, aunque no podía verlo claramente, sentía que había algo más, una presencia. No tengo miedo. Escuché de nuevo. Esta vez reconocí de dónde venía la voz. El sonido salía de la garganta de Sombra. Ya lo hice antes. Sé cómo funciona. Otra voz respondió, pero esta era apenas un susurro, tan bajo que no pude distinguir las palabras. Parecía venir del aire mismo, como si las paredes hablaran. Sombra movió la cabeza, como asintiendo. Él es bueno conmigo. No quiero que sufra. Pero las reglas son las reglas. No sé cuánto tiempo me quedé ahí, escondido en la cocina, conteniendo la respiración. Mi mente trataba desesperadamente de encontrar una explicación lógica. Tal vez estaba soñando, tal vez había bebido agua contaminada, tal vez me había vuelto loco. Pero entonces,
Sombra giró la cabeza y me miró directamente. Sus ojos brillaban en la oscuridad con un resplandor que no era natural. No era el simple reflejo de la luz, era otra cosa. Ya sé que estás ahí, Marcos. Dijo con esa voz que no podía ser suya. No tengas miedo. Esto terminará pronto. Grité. No pude evitarlo. Grité con todas mis fuerzas mientras retrocedía hasta golpearme contra la pared de la cocina. El vaso cayó al suelo y se hizo añicos. Cuando volví a mirar hacia la sala, Sombra estaba de pie en cuatro patas, ladrando desesperadamente, moviendo la cola, como si hubiera escuchado un ruido extraño y tratara de protegerme. Era el mismo perro de siempre, el mismo animal inocente y leal. No pude volver a dormir esa noche. Me quedé sentado en la cocina, con todas las luces encendidas, mientras Sombra me observaba con expresión preocupada desde el colchón. A la mañana siguiente traté de convencerme de que había sido una pesadilla, un episodio de sonambulismo o algo así, pero en el fondo sabía la verdad. Sabía lo que había escuchado, sabía lo que había visto. Pasaron 3 días. 3 días en los que evité quedarme solo con Sombra. Llegaba tarde a la casa, salía temprano. Cuando estaba en la casa, mantenía la televisión encendida todo el tiempo, llenando el silencio con ruido. Pero la cuarta noche, agotado por el trabajo y la falta de sueño, me quedé dormido en el sillón mientras veía las noticias. Me desperté con la sensación de que alguien me observaba. Abrí los ojos lentamente. La televisión ya estaba apagada. La sala estaba a oscuras, iluminada apenas por la luz de la luna que entraba por la ventana. Sombra estaba sentado frente a mí, a menos de 1 metro de distancia. Me miraba fijamente con esos ojos que ahora me parecían los de un extraño. Es hora. Dijo. Esta vez no grité. Estaba demasiado aterrado para hacer ruido. Solo pude mirarlo, mientras mi corazón martillaba con mis costillas. No es personal, Marcos. Continuó la sombra con esa voz ronca que no le pertenecía. Fuiste bueno conmigo. Me diste un hogar cuando no tenía nada. Pero hay deudas que deben pagarse. Almas que deben recogerse. ¿Qué eres? Logré susurrar. Sombra inclinó la cabeza, casi con ternura. Soy lo que necesitaba hacer para acercarme a ti. Tu abuela sabía lo que vendría. Por eso dejó protecciones en esta casa. Pero tú las quitaste. Tiraste las cruces, los espejos rotos del jardín, las bolsitas de sal que había enterradas en las esquinas, las llamaste supersticiones. Me acordé entonces de cuando había limpiado la casa después de heredarla. Efectivamente, había encontrado objetos extraños por todos lados, crucifijos detrás de las puertas, espejos rotos enterrados en el jardín, bolsitas con sal y hierbas escondidas en lugares inexplicables. Como buen hombre moderno y educado, los había desechado todos, pensando que eran basura de las creencias antiguas de mi abuela. Ella te protegía. Continuó Sombra. Sabía que vendrían por ti. Tu familia tiene una deuda antigua, muy antigua, y tú eres el último. No entiendo, dije, sintiendo las lágrimas rodar por mis mejillas. ¿Qué hice? ¿Qué hizo mi familia? No importa ya. Lo que importa es que el tiempo se acabó. Sombra se puso de pie en la oscuridad. Su silueta comenzó a cambiar, a crecer, a transformarse en algo que mi mente se negaba a comprender. Cerré los ojos con fuerza. Recé todas las oraciones que había aprendido de niño y que había olvidado en mi vida adulta. Recé como nunca lo había hecho. Cuando volví a abrir los ojos, la casa estaba vacía. Sombra había desaparecido. La luz del amanecer comenzaba a filtrarse por las ventanas. Nunca volví a ver a Sombra. Busqué por toda la casa, por el patio, por los alrededores. Pregunté a los vecinos. Nadie había visto nada. Era como si se hubiera evaporado. Vendí la casa una semana después. No pude quedarme ahí ni un día más. Antes de irme, volví a colocar cruces en todas las puertas. Enterré sal en las esquinas y le pedí perdón a mi abuela por haber sido tan necio. Han pasado 15 años desde entonces. Me mudé a la Ciudad de México. Me casé. Tengo 2 hijos. Nunca he vuelto a tener un perro.
Mi esposa siempre insiste en que adoptemos uno, pero yo me niego. Ella no entiende por qué. Nadie lo entiende. A veces, en las madrugadas, cuando todos duermen, me levanto y miro por la ventana de nuestra habitación y juro que en las sombras de la calle, entre los árboles, veo una silueta negra que me observa. Una silueta con ojos que brillan con luz propia. No sé por qué no vino a mí esa noche. No sé por qué pasó realmente. Tal vez las oraciones funcionaron. Tal vez el espíritu de mi abuela me protegió una última vez. O tal vez, solo tal vez, ese perro llamado Sombra sintió algo de compasión por el hombre que lo rescató en la carretera. Pero hay noches en que despierto con la certeza de que esto no ha terminado, de que algún día, de alguna forma, la deuda será cobrada. Y cuando llegue ese momento, no habrá crucifijos ni sal que puedan salvarme. Por eso les cuento esta historia, para que sepan que hay cosas en este mundo que no entendemos, cosas que nuestros abuelos sabían y que nosotros, en nuestra arrogancia moderna, decidimos olvidar. Si alguna vez encuentran un animal abandonado que parece demasiado inteligente, demasiado consciente, piénsenlo 2 veces antes de llevarlo a casa, porque a veces lo que parece un acto de bondad puede ser exactamente lo que algo o alguien estaba esperando. Mi nombre es Marcos y esta es mi confesión de medianoche. Mi nombre es Daniela y les hablo desde Guanajuato, México. Lo que voy a contarles esta noche es algo que jamás pensé que compartiría con nadie, pero después de tantos años cargando con esto, necesito sacarlo de mi pecho. Esta es la historia de cómo descubrí que hay cosas en este mundo que desafían toda lógica y de cómo un perro cambió para siempre mi percepción de la realidad. Todo comenzó hace aproximadamente 7 años. Acababa de conseguir mi primer trabajo como maestra en una escuela de primaria del centro de Guanajuato y había decidido mudarme sola por primera vez. Rentaba un apartamento pequeño en una zona antigua de la ciudad, de esas construcciones coloniales con paredes gruesas y techos altos que parecen guardar historias entre sus muros. El edificio tenía un patio central donde varios vecinos dejaban a sus mascotas durante el día. Ahí fue donde conocí a Carbón, un perro callejero que todos en el edificio alimentaban pero que nadie reclamaba como propio. Era un animal grande, de pelaje negro azabache, de ahí su nombre, con unos ojos color ámbar que parecían atravesarte cuando te miraba. Tenía algo especial ese perro, una inteligencia que iba más allá de lo normal. Yo nunca había sido muy afecta a los animales. No es que los odiara, simplemente no me llamaban la atención. Pero Carbón era diferente. Desde el primer día que lo vi, sentí una conexión extraña con él. El perro me seguía cada vez que bajaba al patio. Se sentaba frente a mi puerta cuando yo llegaba del trabajo y me miraba con esos ojos que parecían querer decirme algo. Los primeros meses fueron normales. Yo le daba de comer de vez en cuando, lo acariciaba cuando pasaba junto a él. Nada fuera de lo común, pero las cosas empezaron a cambiar una noche de octubre, específicamente el Día de los Muertos. Esa noche había decidido quedarme en casa. Había puesto mi pequeña ofrenda para mis abuelos, con sus fotografías, veladoras, pan de muerto y su comida favorita. Eran casi las 11 de la noche cuando escuché un rasguño suave en mi puerta. Al abrir, encontré a Carbón sentado ahí, mirándome fijamente. Algo en su expresión me inquietó. No era la mirada habitual de un perro buscando comida o atención. Era algo más profundo, más urgente. ¿Qué pasa, Carbón?, le pregunté, sintiéndome un poco tonta por hablarle como si pudiera responderme. El perro se levantó y caminó hacia las escaleras que llevaban al patio. Luego volteó a verme como esperando que lo siguiera. Dudé un momento, pero algo dentro de mí me impulsó a hacerlo. Me puse una chamarra y bajé detrás de él. El patio estaba completamente oscuro, excepto por la luz de la luna que se filtraba entre las nubes. Carbón me llevó hasta una esquina del patio que siempre había estado bloqueada por macetas viejas y trastes. El perro se detuvo frente a la pared y comenzó a escarbar suavemente con sus patas delanteras, sin dejar de mirarme. ¿Qué quieres que vea?, le pregunté, acercándome.
Fue entonces cuando lo escuché, una voz baja, rasposa, pero definitivamente una voz. Busca. Me quedé paralizada. Miré alrededor buscando a la persona que había hablado, pero el patio estaba completamente vacío. Solo estábamos Carbón y yo. El perro seguía mirándome fijamente y entonces volvió a hablar. Busca debajo. Esta vez no había duda. La voz venía del perro. Mi corazón comenzó a latir tan fuerte que podía escucharlo en mis oídos. Quise correr, gritar, hacer algo, pero mis piernas no respondían. Carbón se acercó lentamente hacia mí y para mi sorpresa, su hocico se movió formando palabras. No tengas miedo, Daniela. Necesito tu ayuda. Las lágrimas comenzaron a rodar por mis mejillas. Esto no podía estar pasando. Los perros no hablan. Era imposible. Debía estar soñando. O tal vez me había intoxicado con algo. Pero todo se sentía tan real, tan vivido. Esto, esto no es posible. Logré balbucear. Lo sé, Respondió Carbón con esa voz gutural que parecía provenir de las profundidades de su pecho. pero esta noche, el día en que el velo entre los mundos es más delgado, puedo hablar. Y solo esta noche puedo pedirte esto. ¿Qué? ¿Qué eres? Pregunté, todavía temblando. Solo soy un perro. Dijo, y por un momento creí ver algo parecido a la tristeza en sus ojos. Pero hace muchos años, alguien en este lugar hizo algo terrible. Y yo lo vi. He estado aquí desde entonces, esperando a alguien que pudiera escucharme, alguien que pudiera ayudar a que se haga justicia. Me explicó que debajo de esas macetas había algo enterrado, algo que necesitaba ser encontrado. Durante años, Carbón había intentado comunicarse con los habitantes del edificio, pero nadie podía escucharlo. Hasta esa noche, hasta mí. Con manos temblorosas, comencé a mover las macetas. Carbón me ayudaba empujándolas con su cuerpo. Después de unos minutos, descubrimos que debajo había una losa suelta. La levanté con dificultad y cabé con mis propias manos en la tierra húmeda. No tardé mucho en encontrar algo. Una caja de metal oxidada. La saqué y la abrí con cuidado. Dentro había documentos viejos, fotografías y lo que parecía ser un diario. También había joyas, dinero antiguo y una carta. Lee la carta. Me indicó Carbón. Con dedos temblorosos, desdoblé el papel amarillento. La carta estaba fechada de 1987, hace casi 40 años. La escribía una mujer llamada Socorro, y en ella confesaba haber sido asesinada por su esposo, quien la había enterrado en el patio de su propia casa, y había huido con sus ahorros y las joyas de su familia. La mujer suplicaba que alguien encontrara su cuerpo para poder descansar en paz y que su familia supiera la verdad, Mi dueña, dijo Carbón suavemente. yo era su perro. La vi morir. Vi como él enterró justo aquí, debajo de donde ahora estamos. Intenté impedirlo, pero solo era un cachorro. Después de eso, me quedé aquí. Los años pasaron. La casa cambió de dueños. Se convirtió en este edificio. Pero yo seguí aquí, esperando. ¿Tú? ¿Tú has estado aquí 40 años? Pregunté, incapaz de procesar lo que escuchaba. El tiempo funciona diferente para los que esperamos. Respondió. Pero esta noche, finalmente, puedo cumplir mi promesa. Protegerla incluso después de su muerte. Le prometí a Carbón que entregaría todo a las autoridades al día siguiente. Él asintió, y por primera vez desde que lo conocía, vi algo parecido a la paz en sus ojos. Gracias.
Daniela, dijo. ahora puedo descansar. Espera, lo detuve. ¿Qué pasará contigo? Cuando salga el sol, ya no estaré aquí. Mi misión estará completa. Pero, ¿a dónde irás? Carbón se acercó y de manera muy humana apoyó su cabeza contra mi pierna. ¿A dónde van todos los perros buenos cuando su trabajo termina? A casa. Pasamos el resto de la noche juntos en mi departamento. Yo no podía dormir, sabiendo que sería la última vez que vería a Carbón. Le hablé de mi vida, de mis miedos, de mis sueños, y él me escuchó en silencio, como solo los perros saben hacerlo. Cuando los primeros rayos del sol comenzaron a filtrarse por la ventana, Carbón se levantó. Es hora. No quiero que te vayas, admití, con lágrimas en los ojos. Todos debemos irnos algún día, Daniela. Pero recuerda esto. Los perros siempre cumplen sus promesas. Siempre protegimos a los que amamos, incluso cuando ya no estamos. Se acercó a la puerta y la abrí para él. Antes de salir, volteó una última vez Cuida de los que no tienen voz. Esa es mi última petición. y entonces simplemente se fue. Caminó hacia el patio. Cuando la luz del sol lo tocó completamente, comenzó a desvanecerse como si fuera humo. En segundos, había desaparecido por completo. Cumplí mi promesa. Entregué todo a la policía ese mismo día. Las investigaciones confirmaron la historia. Los restos de Socorro fueron encontrados exactamente donde Carbón había indicado. Su familia, que había pasado 40 años sin saber qué había pasado con ella, finalmente pudo darle un entierro digno. El esposo nunca fue encontrado. Probablemente había muerto años atrás, pero al menos la verdad había salido a la luz. Después de eso, adopté 3 perros. Los cuido como si fueran mi familia, porque aprendí que ellos son mucho más de lo que creemos. Son guardianes, protectores, confidentes, y a veces, cuando el mundo lo necesita, pueden ser la voz de los que ya no pueden hablar. A veces, en las noches, especialmente cuando se acerca el Día de Muertos, salgo al patio y miro hacia las estrellas y juro que puedo sentir una presencia familiar, cálida y protectora. Es Carbón. Estoy segura, cuidándome desde donde quiera que esté ahora. Hay quienes no me creen cuando cuento esta historia. Dicen que fue un sueño, una alucinación, el estrés del trabajo. Pero yo sé lo que vi, sé lo que escuché. Y cada vez que veo a mis perros mirarme con esos ojos llenos de inteligencia y lealtad, recuerdo que hay misterios en este mundo que la razón no puede explicar. Los perros son especiales. Ellos ven cosas que nosotros no podemos ver. Escuchan cosas que nosotros no podemos escuchar. Y a veces, solo a veces, cuando las circunstancias son las correctas, pueden decirnos cosas que necesitamos saber. Esta es mi confesión de medianoche, la historia de Carbón, el perro que guardaba secretos, el perro que esperó 40 años para cumplir una promesa, el perro que me enseñó que el amor y la lealtad trascienden incluso la muerte. Gracias por escuchar y recuerden, la próxima vez que su perro los mire fijamente a los ojos, presten atención. Tal vez esté tratando de decirles algo. Hasta la próxima confesión. Buenas noches.